tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en Futuro Posible. Hoy mi invitado es Aldo Isuani, que es doctor en Ciencias Políticas, es profesor, investigador del CONICET, es un pensador. Y él dice que el conocimiento sirve para hacer una sociedad mejor. Y basándome en esta frase muy importante, voy a preguntarle acerca del mundo, ¿no? Un mundo que cierra sus fronteras. Lo vimos primero con el Brexit en el Reino Unido y luego con la victoria de Donald Trump, que vamos a ver qué va a hacer. Y también en Argentina existe este debate que va aumentando, ¿no? Con respecto a la inmigración y cerrar o no las fronteras. Entonces vuelvo a la frase que Aldo Isuani dice: si el conocimiento sirve para hacer una sociedad mejor, ¿qué nos pasa a los habitantes, ¿no?, de este planeta? ¿O tenemos menos conocimiento o no nos interesa hacer mundos mejores? Bueno, todo eso, como dije, vamos a reflexionarlo con él luego de los auspicios. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Estás paseando la ciudad de Buenos Aires. Se quema la guita de esta manera la que me espera. ¿Cómo me cuesta verte de evitar así? Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y bueno, ya estamos hablando con Aldo Isuani. Bueno, muchas gracias por venir. Es un placer, Dolores, gracias. Nos encontramos y, como le digo, para reflexionar, ¿no? Para pensar hacia dónde va el mundo. Y empezamos entonces con la victoria de Donald Trump, ¿no? ¿A vos te sorprendió? No esperaba, no lo esperaba, pero digamos, era absolutamente posible. Y lo que veo con esto es la profundización de algunos rasgos que ya hace tiempo vengo señalando del mundo que se está conformando, ¿no? Y es el cierre de una etapa histórica que fue la etapa de la posguerra, y el surgimiento de una nueva etapa histórica donde ya lo que lidera las actividades económicas no son las grandes industrias absorbedoras de mano de obra, como la metalmecánica, la siderurgia, la petroquímica, sino actividades donde el conocimiento se torna central. Biogenética, ciencia de nuevos materiales, ciencia de la comunicación. También, sí. Bueno, esto implica conocimiento. Y aquellos que no tienen el conocimiento, a diferencia del pasado, de la posguerra, el periodo de posguerra, donde algún trabajo se conseguía porque era etapa de pleno empleo, hay un conjunto de gente que comienza a quedar absolutamente al margen, básicamente por sus capacidades cognitivas o por sus credenciales educativas. No, y también por el tema de la máquina, ¿no? El robot. La tecnología, es decir, 2 de cada 10 argentinos producen todos los bienes materiales. Es decir, industria y agro emplea solamente a 2 de cada 10 argentinos. Y, digamos, la tendencia es a caer, no a crecer. 8 de cada 10 argentinos hacen servicios.
Y el tema que esta situación ha ido generando un mundo mucho más clasista, más xenófobo, y esto no, digamos, lo de Trump, lo del muro, es una especie de paso adelante, pero de algo que ya existía, claro, ¿no? Y en realidad nosotros tenemos el muro hace mucho tiempo, las actitudes de Europa que intenta preservarse de la inmigración africana y asiática, y esto lleva a un mundo de guetos, y uno lo ve en la localización espacial de los habitantes, y ahí comienzan a ver barrios de ricos, barrios de pobres, que es lo mismo que decir guetos de ricos y guetos de pobres. Se acaban los lugares de coexistencia de distintos sectores sociales, y eso trae una sociedad mucho más dual, ¿no? Claro, y se profundiza la brecha, ¿no? Esa brecha que se habla tanto del sistema, antisistema, pobreza y riqueza. Ahora se acentúa esa brecha, ¿no? Por supuesto. Y Aldo, lo que me estás contando, entonces no se vivió, el mundo no ha vivido ya esos momentos, ¿no? De tanta intolerancia, tanta derecha, digamos. Bueno, hay un antecedente que es una etapa histórica anterior, que fue la que se denomina etapa del liberalismo, básicamente de la Revolución Francesa hasta la Gran Depresión del año 29 del siglo pasado, donde bueno, el mercado asumió un papel importante, el Estado se retiró de la acción productiva y distributiva, y esto llevó a generar varios conflictos, entre ellos conflictos de naturaleza revolucionaria, como fue lo que sucedió en Europa a finales del siglo XIX, comienzos del XX, crisis revolucionaria, surgimiento de movimientos anarquistas, sindicalistas, marxistas, junto con la Gran Depresión. Claro. Y esta crisis del liberalismo, después de la Segunda Guerra, va a generar una nueva etapa muy próspera para Occidente, que fue la etapa keynesiana, pero antes de eso hubo una etapa muy dura, y eso fue el surgimiento del fascismo, el surgimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual la crisis de los momentos históricos no suele ser fácil. Así que no te da temor, parecería que es un mundo que vuelve al pasado, que no aprende. ¿No te da temor esto que estamos hablando, estos movimientos xenófobos, cerrar las fronteras, tanto en Europa, Estados Unidos y otros países más? Sí, digamos, esto puede terminar en cuestiones que no podemos llegar a imaginar todavía. La historia nunca se repite de la misma forma, claro, pero estamos en un ciclo donde los Estados Unidos está expresando un mal profundo de muchos sectores de esa sociedad que han visto cómo la precarización del trabajo, la idea de no progresar en una sociedad que prometía progreso para todos, termina traduciéndose en frustración, y donde el responsable generalmente es el otro. Claro, y el inmigrante generalmente, ¿no? Y claro, hay alguien sobre el cual descargar las culpas de lo mal que uno lo está pasando. Y esto, digamos, divide de alguna forma a Estados Unidos por la mitad, ¿no? Donde hay gente globalizada, integrada al mundo, y gente que prefiere ahora replegarse, cerrarse. Y bueno, vamos a ver qué hace la nueva conducción de ese país, ¿no? ¿Vos qué crees? ¿Va a tomar las medidas de campaña Donald Trump, o el partido o Estados Unidos mismo no lo va a dejar? Yo tengo la sensación de que, digamos, tiene un sector muy amplio de la sociedad, sectores importantes, con mucha voz, fuerza y poder en contra de sus políticas o de lo que él ha enunciado en su campaña. Y al mismo tiempo no puede, por esta situación, digamos, no cumplir alguna de sus promesas a su electorado, porque perdería parte del apoyo que tiene su propio electorado, con lo cual su situación política se vería, creo yo, muy afectada. Por lo que me imagino que algunas cosas las que ha prometido va a hacer, habrá que ver en qué grado, ¿no? Primero era el muro, después aparentemente no va a ser el muro, sino guardias fronterizas, y después va a expulsar a los inmigrantes, delitos, y ahora a los que tienen delitos o conductas delictuales o antecedentes penales, y mañana será, no sé, aquellos que tienen
las penas más graves. Vamos a ver. Más suave. Imagino que no va a ser, digamos, una política tan dura como la que expresó en la campaña, pero alguna de esas cosas, por propia necesidad de sobrevivencia política, va a tener que impulsarlas, creo yo. Y esto puede introducir un panorama muy conflictivo, ¿no? ¿Y qué te parece que los americanos hayan votado por Trump, que es una persona que, bueno, es un empresario, no es político, se dicen muchas cosas de su personalidad, ¿no? Pero viene a ser el antisistema. Y vos recordás aquí que se vayan todos en la crisis que tuvimos 2001, 2002 en la Argentina, obviamente tenía que ver con una clase política, defenestrada en ese momento. ¿Tiene que ver con esto? Yo lo diría con un ejemplo quizás anterior, y fue la elección en la cual ganó Menem, ¿no? En realidad se pensaba que quien iba a ganar la interna del justicialismo era Cafiero, la perdió, y digamos, ¿quién votó por Menem? Y aquellos que sufrieron mucho más fuertemente la hiperinflación. Digamos. La hiperinflación es demoledora en los sectores populares. Y, digamos, el discurso de Menem era una revolución productiva, así bastante similar un poco a lo que, digamos, en esencia, a lo que Trump planteaba para sus seguidores. Con lo cual me da la impresión que ahí hay una base de frustración que busca en alguien que le diga, te voy a sacar de ese pozo, y que la gente le crea. Después hay tiempo para rebobinar y hacer una política que fue 180 grados la que él había planeado, pero bueno, eso es parte del discurso, ¿no? De ganar una elección. Esa es otra cuestión, sí. Por supuesto. Tiene que ver lo que estamos hablando, el detonante es la economía, ¿no? Obviamente la falta de empleo y bueno, por supuesto no tener dinero para vivir. Ese es el detonante, por eso gana la elección Trump, ¿no? Digamos que gana el antisistema por gente que no estaba bien, no la estaba pasando bien en Estados Unidos. Aquí decís lo mismo de Menem. Vamos a irnos a la Argentina, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el año que viene hay elecciones, son elecciones legislativas, pero bueno, es una forma de medir al gobierno. ¿Y qué pasa con este gobierno? Que, bueno, estamos viviendo una situación económica social muy complicada. Sí. Y vemos que tiene que ver, la economía tiene que ver, por supuesto, en cualquier elección. Bueno, eso está abierto. Ahora, yo me he sorprendido de algunas cosas que han ocurrido. En primer lugar, yo esperaba que la situación del actual gobierno fuera mucho más compleja desde el punto de vista político. Pero me parece que la división que ha expresado el peronismo en este tiempo ha ayudado mucho al gobierno a poder, con minorías parlamentarias y minorías, tanto en diputados y mucho más en senadores. En otra época esto era letal, sí, ¿no? Esta vez no lo ha sido. Es cierto que recién es el primer año, hay siempre un margen para los nuevos gobiernos de crédito, pero me parece que aquí hay un dato nuevo, que es, no veo una posibilidad de reconstitución del peronismo a corto plazo. Imagino que van a tener que pasar las próximas elecciones para que surja algún liderazgo, si es que surge, o si no, vamos a tener que acostumbrarnos a algo que no estábamos acostumbrados, que es ver coexistir varios tipos de peronismo. Claro. Lo cual introduce una novedad total en el sistema político argentino. Con la economía, yo tengo la impresión que se han hecho algunas cosas que han dado muy buen resultado. Hay algunas que son todavía materia de dudas, y el déficit fiscal. La democracia y las elecciones presionan sobre el déficit. Para ganar las elecciones hay que dar dinero. Esto explica por qué ajustes que intentaron ser de una sola vez para pasar el trago amargo de una sola vez, como fue aquellas de gas y electricidad, tuvieron que tener marcha atrás, porque esto implica niveles de conflictividad y de caída en el consenso y en el apoyo, que obviamente un gobierno que pierde ese consenso, ya sabemos especialmente qué ha pasado con los gobiernos no peronistas que terminan perdiendo la primera elección representativa. Eso y despedirse de la Casa Rosada es más o menos lo mismo.
Así que por un lado estás hablando, decís, el peronismo, bueno, dividido, entonces esto hace que el año que viene pueda ganar perfectamente la elección este gobierno, el gobierno de Macri. Depende de cómo esté la economía. Claro, si la economía, volvemos a lo mismo. Con una pequeña remontada, no digo que un florecimiento, pero con que los indicadores comiencen a mejorar el próximo año, yo veo muchas chances de que el gobierno pueda ganar las elecciones y avanzar un poco más en el manejo, en el control de las cámaras del Congreso, ¿no? Claro. Bueno, mejora la economía, obviamente hay más empleo, ¿no? Lo que se está esperando también, porque vamos a ir al tema de pobreza cero, ¿no? No necesariamente. A ver. No, puede haber crecimiento económico sin crecimiento del empleo. Esto ya es bastante claro. Las áreas, el caso de la agricultura cada vez absorbe menos mano de obra y sin embargo es la que genera más producto bruto, claro. ¿no? Mayor productividad del caso de la Argentina. idea del gobierno es largar la obra pública también, ¿no? De este modo. Las obras públicas no es con gente con pico y pala, ¿no? Son con grandes maquinarias, digamos. La absorción de gente a través de la industria, el agro o la obra pública no me parece que vaya a ser gigantesca. Es decir, la situación entonces social va a seguir siendo bastante complicada. Tenemos un 32% de pobreza. Vos hace muy poco publicaste una nota en el diario Clarín donde hablas de la forma de medición de la pobreza, que es decir, hay mucho más pobres porque se mide en base a lo que gana una persona y no en base al consumo. Bueno, a mí eso me causa un poco de gracia porque, digamos, depende de dónde se fije el valor de lo que es considerado ser pobre o no. Bueno. Es decir, si yo considero que una persona que come hasta una vez por semana, solamente esa persona es pobre, obviamente los pobres van a ser muy pocos. Claro. Pero si digo de que una familia necesita 25.000 pesos mensuales, seguramente la cantidad de pobres va a ser inmensa. Y esto no cambia la situación real, digamos. Y la situación real es que la pobreza es multidimensional. Hay un problema de ingresos, pero hay un problema de acceso a servicios. Si yo tengo ingresos, pero no tengo acceso a una buena educación, a una buena salud, no tengo vivienda, estoy hacinado, mis hijos no completan la educación secundaria, estoy con un problema, la cual sería difícil que no me llamen pobre. Entonces, digamos, los frentes que hay que atacar para combatir la pobreza, para la pobreza cero, son múltiples. Claro. Y eso necesitan ser abordados simultáneamente. La tarea es mucho más compleja de la que uno piensa. Mucho más compleja porque, como vos decís, si fuese solamente midiendo lo que se necesita para cubrir la canasta básica de alimentos, con el 2% del PBI podemos saldarlo, ¿es así? Sí, eso teóricamente, claro. Porque si uno saca los números, efectivamente, con 2% del Producto Bruto no debería haber pobreza argentina. El problema es que las encuestas, los censos me dicen cuántos son los pobres, no quiénes son. Y cómo yo identifico en una sociedad con tanta informalidad cuál es el ingreso de las personas. Simplemente la mitad de la gente no puedo hacerlo porque la mitad de la Argentina está precarizada laboralmente. Y por lo tanto, el identificar a los pobres cuando yo no puedo saber cuánto ganan, se transforma en un ejercicio absolutamente discrecional. Por eso digamos, aquellos sectores que sufren menos la pobreza son curiosamente las personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienen un sistema de transferencias de ingresos, el sistema previsional, que coloca a buena parte de ellos por encima de lo que sería el mínimo claro. Que el INDEC establece como línea de pobreza. Esto no pasa con los adultos y menos con los jóvenes, claro. Donde está un problema los jóvenes, central, las mujeres, ¿no? Y los niños. ¿No? Aldo, pero bueno, fue, digamos, la primera medición del INDEC, ¿no? Y lo vamos a aplaudir, por supuesto, porque es una forma de saber qué nos está pasando. Aunque, como vos decís, por supuesto que la pobreza me parece que es mucho más, ¿no? Y hablaste muy bien, tiene que ver con el tema vivienda, tiene que ver con el tema de agua potable, de tener una educación, salud cubierta y bueno, energía para calefaccionar claro. El hogar o para cocinar los alimentos. Claro. Sí. Entonces, transporte. Sí. Entonces el problema, digamos que es más serio. Y cuando te voy a preguntar esto, cuando entonces el presidente dice como uno de sus 3 ejes de campaña, pobreza cero, ¿lo utiliza como eslogan, lo utiliza como objetivo a seguir? ¿Qué pensás? A mí me da la impresión que a veces hay una idea que es bastante
simple de cómo resolver el tema de la pobreza, que es colocando plata en el bolsillo de la gente. Y eso no solamente es así, porque el ingreso de las personas cubre una parte de lo que son sus necesidades básicas, sus necesidades de consumo, pero hay otras que no lo cubre el dinero, lo cubren los servicios públicos. Si una persona tuviera que pagar además por su educación, tuviera que pagar además por su salud, y además por otros, digamos, la tarifa total que corresponde en términos de electricidad o de gas, probablemente los cálculos serían otros. Por lo tanto, me da la impresión que la idea de pobreza cero es una idea que tiene que ser pensada a muy largo plazo y exige una acción simultánea con todos los organismos del Estado. Es decir, yo no puedo, aunque la persona gane lo que se dice que debe ganar, si no tiene salud, no tiene educación, no tiene vivienda, o vive en un tugurio precarizado, esa persona sigue siendo pobre. Entonces el esfuerzo que hay que hacer para que todo ciudadano tenga ese nivel mínimo de consumo, que es el que permite decir, estas son las bases del bienestar, esta persona tiene lo mínimo necesario para vivir como ser humano, no ser pobre, en otras palabras, exige un esfuerzo muy grande. Un esfuerzo muy grande y también es de parte de todos los actores de la sociedad, ¿no? Esto lo hablamos otras veces también vos con vos, Aldo, porque no solamente son los políticos, sino también el empresariado, los medios de comunicación, por supuesto, sociedad civil. Pero los intelectuales. Claro, intelectuales, fundamental, que estén de acuerdo, ¿no? Yo creo que este año se ha hablado mucho y se muestra por televisión y también en los otros medios lo que es la pobreza. Y creo que hay una cierta condena social de decir, no, hasta acá llegamos, basta de ajuste, basta de tener que soportar ver a alguien sufrir más por esta economía que no arranca, o son años también, no es una economía que no arranca, sino son años de no hacer las cosas bien. Pero bueno, creo que, como te digo, tiene que ver con todos los actores de la sociedad. Y de acá me voy también a la pregunta cuando empezamos. ¿Crees que las políticas de Trump van a influenciar aquí a la Argentina? Por ejemplo, se está hablando mucho del tema de los controles de la inmigración. La verdad que lo que haga un presidente de los Estados Unidos suele tener generalmente impacto en las sociedades que tienen menos poder, entre ellas Argentina y América Latina, dependiendo de lo que él haga. Sí, yo creo que va a tener impacto. ¿Cuán fuerte? No puedo decirlo, ¿no? Eso vamos a tener que esperar. Puede ser muy suave o puede ser muy, muy duro. Y esto va a depender de las primeras medidas que él tome y que vamos a verlas enunciadas probablemente en las próximas semanas o meses, y lo vamos a ver en acción el próximo año, ¿no? Claro que sí. Pero se puede esperar entonces de los argentinos que también comiencen con este sentimiento de intolerancia hacia la inmigración vecina. Creo que ya algo existe, sí. Y las tendencias clasistas de la sociedad argentina están vivas, ¿no? Y uno puede verlo en cómo se estructuraron los servicios sociales hoy en la Argentina, donde los sectores de más altos ingresos, por ejemplo, tienen acceso a seguros privados de salud, los trabajadores formales y las clases medias acceso a las obras sociales, y el hospital público queda para los más pobres. Claro. Lo mismo pasa con el sistema educativo. El sistema educativo está estratificado, todos van a la escuela, los sectores de altos ingresos van a escuelas privadas sin subsidio estatal, los sectores medios crecientemente a escuelas privadas con subsidio estatal, la escuela pública sigue quedando para los más pobres. Y cuando uno pregunta por qué está este traslado de matrícula del sector público al sector privado, hay dos elementos centrales. El primero de ellos es el efecto guardería. Es decir, el papá y la mamá trabajan, necesitan que el chico esté en la escuela. En el sector público los chicos no van tanto a la escuela porque hay muchas huelgas, el sector privado los cuida, vamos al sector privado. Claro. No porque crean que la calidad es mejor, sino porque los cuidan. Y el segundo es más preocupante, se expresa en frases como: yo quiero que mis hijos estudien en un colegio donde hay gente como uno. Lo cual empieza a hablar de una tendencia a cerrarse de los estratos sociales argentinos y reproducir a nivel de los servicios
la misma estructura, digamos, de ingresos que hay a nivel de la sociedad, sí. ¿no? Y esto no es un tema de sociedad, sino también es un tema de dirigencia, ¿no? Bueno, porque es lo Sí, mismo, de realmente cultura, la dirigencia sale de la sociedad. De cultura. Sí. Yo recuerdo que la etapa de Menem con la convertibilidad, muchos extranjeros decidieron venir a Argentina, pues realmente un peso, un dólar, implicaba que las personas que ganaran en dólares podían enviar a sus países remesas importantes, etcétera. Bueno, se desarrolló en aquella época. Yo recuerdo bien algunas tendencias xenófobas con peruanos, bolivianos, paraguayos que venían a quitarnos las fuentes de trabajo. Las sociedades reaccionan a veces con lo peor que tienen, ¿no? Y vamos a tu frase, que el conocimiento entonces sirve para hacer sociedades mejores. Entonces, ¿qué? ¿Estamos cada vez con menos conocimiento o no nos interesa hacer sociedades mejores? Yo creo que no tenemos un modelo muy claro de cómo debe ser esa sociedad mejor. En el siglo XX estaba claro que el que no le gustaba el capitalismo, el socialismo, el comunismo era la alternativa. La caída del muro de Berlín, la crisis de la socialdemocracia europea, ha dejado solamente en el mercado al liberalismo que conocemos, o esto que se llama neoliberalismo. Todavía no se ve hacia el futuro un sistema que lo pueda reemplazar, que sea más atractivo. Y yo creo que aquí hay un problema básicamente de ideas. De ideas, un problema básicamente intelectual. Es decir, bueno, ¿cuál es el diseño de esa sociedad que es mejor que la sociedad que tenemos? Claramente para muchos no es aquella sociedad que de alguna forma se señalaba en el siglo XX como la que iba a superar los problemas del capitalismo liberal y que terminó generando simplemente autocracias que se reproducían en el tiempo y con fracasos económicos en general. Hay una tarea pendiente para la humanidad, decidir qué es lo mejor que viene después, ¿no? Bueno, y decís de ideas, entonces de conocimiento, falta todavía entonces conocimiento. Sí. Bueno, un placer, Aldo, hablar con vos. Muchas gracias por la invitación, Dora. Bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias. Y muchas gracias a ustedes y los espero el miércoles que viene.